Buenas. Bueno, en esta pequeña clase te voy a enseñar cómo podés automatizar todo tu proceso comercial, ¿sí? Es súper importante que, digamos, que lo entiendas. Si no lo sabes, si lo sabes, te recomiendo que te quedes porque voy a hablar de un tema bastante interesante que es cómo crear MVPs am, dentro de cada área, dentro del área comercial. Bien, ahora, no vamos a hablar de lo que es automatización con inteligencia artificial. No, no, no. Igual ya lo he mencionado en otros videos. Si nunca escuchaste la experiencia y lo que siempre digo, básicamente es que yo he estado dando mis servicios en otras eh, empresas de inteligencia artificial de México, puntualmente, que, o sea, no sé si ellos hacían los prestigiosos o qué, pero era un buen negocio, o sea, que estaba bastante escalado y que literalmente ellos vendían inteligencia artificial hablada, es decir, que te cualificaba como si fuera un triage, un etcétera hablado por llamada y casi que te vendía, bueno, vendía toda esa inteligencia, la inteligencia de chatbot y demás, y al final todo el proceso era humano, desde el seteo hasta la parte triager o SDR y la parte del cierre, o sea que mucho humo y que realmente lo que está pasando hoy, y ustedes me corregirán si no, pero literalmente lo veo todo el tiempo, es que la gente quiere cada vez, o sea, es como que nos vimos invadidos tan fuerte y tan rápido con la inteligencia artificial y cada uno hace lo que quería y obviamente porque cada uno pone lo que quiere con relación a la inteligencia, pero es tan desastroso el 100% de lo que venden inteligencia artificial que literalmente la gente que ahora está buscando un servicio o algo, un producto o lo que sea, quiere que el proceso sea lo más humano posible. Es decir, o sea, estamos volviendo hacia atrás. En algún momento la gente decía, no, bueno, pero el que está ahí atrás no es el dueño del negocio, es alguien que responde, secretario o secretaria, sin saber que era como conceptualmente el setter. Y después, claro, pasamos a la inteligencia artificial. Y ahora dice, no, bueno, yo prefiero lo anterior. Sí, porque si bien la gente se da o no cuenta que no es el dueño, cuando, o sea, la mayoría de las veces no se da cuenta. El setter habla, desarrolla y desempeña un papel fundamental en el negocio. Si no sabes lo que es un setter, andate al otro video que subí antes y ya lo vas a ver. Pero la idea es la siguiente. En este video, o sea, te recomiendo que te quedes realmente porque te voy a explicar cómo hacer todo esto. Y quiero que entendamos que hay varias cuestiones dentro del área comercial. Hay varias como trabajos o roles que se pueden delegar, ¿sí? Como subáreas o como quieras llamarlos. La primera área, bueno, lo vamos a definir bien, vamos a tratarlo como de forma sencilla, concreta y rápida. Y te voy a enseñar cómo vos podrías delegar no solamente esas cuestiones, sino que también crear MVPs, es decir, personas que piensen, actúen, literalmente, piensen y actúen tal cual vos. Es más, va a llegar un punto en que ellos, y no se trata de esclavización, ¿viste? Porque también hay muchas cosas, no, se trata de que todas las personas que vos contratás, bien, preferentemente quieran lo mismo que vos. Porque acá es sencillo, y es sencillo entender. Y esto es fácil. Mientras el dueño más gane, o la dueña del negocio más gane, el que es entre comillas empleado, bien, que preste un servicio en el negocio, más va a ganar. Entonces hay que hacer entender esas cuestiones y muchas otras cosas más que yo te las voy a enseñar. Ahora, 4 roles que se pueden delegar dentro del área comercial. Recuerden que el área comercial es la parte de la venta, desde donde termina el marketing hasta donde empieza el servicio como tal o el fulfillment. Ahora, se pueden delegar 4 roles. La parte del appointment setter como tal, triage, bien, o triager, como quieras decirle, el SDR y el closer, bien. Ahora, el setter, conceptualmente es sencillo. Bien, pues si quieres saber más, te vas al penúltimo video que subí y ya está. Pero es la persona que se va a encargar de la red social 8 a 12 horas al día y va a ser quien te agende llamadas. Bien, ¿cuántas llamadas? Bueno, depende de un millón de cosas. Entre ellas va a depender la cantidad de seguidores, el engagement, qué tipo de marketing estás haciendo, si estás haciendo marketing, cuánto contenido, qué tipo de contenido, si estás pagando anuncios, si está 100% orgánico, lo que sea. Por ejemplo, yo, a ver, puedes agendar desde una llamada al día y yo tenía un setter que teníamos en una cuenta
grande, de más de 100.000 seguidores, que pagaba shoutouts encima y hacía contenido viral y agendaba 36 llamadas por día o más a 2 triagers, y de esos 2 triagers había 2 closers. Ese negocio puntualmente lo pasamos de 8.000 a más de $60.000 mensuales. Bien, entonces tenés un montón de cosas, todo eso es planificar, se tiene que planificar obviamente, pero depende del negocio. Pero en sí yo he escalado varios negocios, de 20 a más de 60, de 8 a más de 60, de 50 a 100, de 0 a 10, de 0 a 15 y así. Bien, entonces, y más, ¿ok? Entonces, esto es sencillo. El setter se va a encargar de agendarte llamadas de venta, lo cual son necesarias si quieres escalar tu negocio, ¿ok? Se contrata desde un inicio. Desde un inicio es la primera contratación. Y va a ganar un sueldo fijo más porcentaje, o un sueldo fijo más premios, o un porcentaje más premios, lo que sea. ¿Ven? A mí me gusta poner el primer mes a prueba y después depende del dueño obviamente, pero se le propone otro. ¿Bien? Que yo te voy a enseñar en qué consiste eso. Después el triager es la persona que está entre el closer y entre el setter. Cuando los leads llegan sin demasiado cualificar, lo que hace el triage es cualificarlos, y el que cualifica lo agenda directamente al closer, y si no cualifica, bueno, tener un proceso también aparte para que esa persona al otro día o a la semana o al otro mes cualifique y se lo pueda reagendar. El SDR es cuántas horas, de 8 a 12 horas al día. Obviamente también es a porcentaje, así que eso es súper bueno. Se contrata esto es relativo, es una contratación muy relativa, muy específica y muy subjetiva. Se contrata cuando hay mucho volumen, bien, y poca cualificación, que eso también es algo que se hace a propósito y se busca hacer a propósito. No es que es pura y mera suerte o consecuencia de Dios, no, para nada. Y gana por porcentaje. Después está el SDR, que es la persona que se encarga de estar expectante a, por ejemplo, cuando hay mucho volumen de agenda, ser quien recupera, por ejemplo, que no hubiese un triage y fueran todas las llamadas directamente de los closers. Cuando hay mucho volumen, sin tanta cualificación, obviamente hay mucha gente que va a hacer no-show, que reagenda, que hace un ghosting, que cancela, lo que sea. Entonces esa persona se va a encargar de entrar a esa base de datos, llamar o hacer un proceso de mensaje de llamadas para reinsertarlos de nuevo en el proceso, calentarlos y reinsertarlos. Y muchas veces también entra a una base de datos fría y hace todo un proceso de calentamiento y después reagendamiento al closer. Bien, ¿cuándo? Bueno, cuando hay mucho, como ya te acabo de explicar. Y después está para esa persona es relativo, de 6 a 12 horas al día trabaja. Beneficios, bueno, ya te los mencioné. Cuándo se contrata, ya sabes. Y cuánto gana a porcentaje. Bien, igual que el setter por lo general, ¿ok? Porcentajes. Y después tenés el closer, que es la parte más fundamental. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a vender? Es la parte más, la persona que dentro del proceso de la venta, el que tiene más presión, obviamente por lo general, y es la persona como que más se necesita para escalar. Bien, pero no es como pura y exclusivamente él, pero es un factor bastante importante, ¿sí? Ahora, esa persona se va a dedicar, bueno, también depende, de 6 a 12 horas al día. Yo he trabajado de 12 horas al día, o sea, he tenido 2 agendas al día de lunes a lunes. De hecho, en mi mejor mes gané $7.000 como closer, o sea que tomé bastantes llamadas. El rol, bueno, es encargado de tomar llamadas por Meet Zoom. Se va a encargar de realizar esas llamadas y las ventas como tal. El beneficio, bueno, ya sabrás, delegas la parte más importante del negocio a alguien que sabe, por un porcentaje de lo que él trae al negocio, o sea, negoción, un buen negocio. Y suele llevarse un 10 a un 12% y o premios. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si vos te pones a contar, saca la cuenta, son casi de 30 a 40 horas diarias que hacen estas 4 personitas, ¿me entendés? Imagínate si vos tuvieses que hacerlo, ni en pedo. Primero, que no tenés 40 horas en el día. Segundo, que no te va a dar la cabeza, no te da la habilidad, no te da la capacidad. Y segundo, y por último, no arrancaste tu negocio para hacer esto. Es claro. Entonces, desde ya, te conviene delegar. Bien. Ahora, para ser específicos, para ser concretos, ¿qué es un MVP y cómo carajo yo hago hacer MVPs, crear MVPs e insertar MVPs? Pero ¿por qué yo creo e inserto? Bueno, ¿por qué? Porque yo tengo una consultoría donde ayudo a dueños o a dueñas de negocio a escalar. Bien, también trabajo como agencia porque también inserto personas a necesidad del negocio. Bien,
desde setter, triagers, SR y closer. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces como tal, obviamente el SDR, perdón, el MVP no se lo crea de la nada, no hay un MVP, ni todos pueden ser MVPs y demás. Un MVP es una estrella. Obviamente es una analogía directa con el MVP de la NBA, que es una estrella, es la estrella, es la estrella o el jugador estrella de toda la liga en esa temporada. Bien, esto es lo mismo, es una estrella en cada área diferente. Bien, ahora cuando hablamos de crear un MVP significa que vos creaste, formaste a una persona que tiene tus mismos modales, tu misma ética, tu misma moral, tu misma intención, está en sintonía, tiene tus expectativas, va hacia los mismos objetivos, trabaja en las mismas intensidades, etcétera. Es decir, es la persona que idealmente deseas y necesitas. Ahora, eso lleva un montón de tiempo. Por eso cada vez más los negocios buscan mi tipo de servicio, porque les acortamos años de trabajo. Bien, ahora, ¿cómo yo lo hago? Para más o menos que me entiendas. Ok, primero que nada, yo formo closer, bien, pero no es solamente que formo closer y ya. Yo odio a la gente que vende una habilidad y te deja con esa habilidad. No porque esté mal, solo porque me parece una pelotudez. ¿Por qué? Me parece una falta de respeto porque vos le diste una herramienta también. La persona compró eso y ya. Pero ¿qué pasa? Tenés que hacerle saber que la vas a condicionar. Si la formas solamente como setter, va a ser setter y nada más. Si va a ser y así con todos. Es como el famoso el Agus Nieves. Bueno, yo trabajé con él, le hice todo el curso de setter y demás, pero el vato te vende, o sea, denigra, bardea, insulta a cada una de estas habilidades y encima las vende, después te forma. Es una pelotudez lo que hace. Eh, Formate como setter y vende mandando mensajitos. Y los forrea. Pero después gana plata gracias a eso. Y en Dubai. Pero te forma como closer. Te pone un coach que nunca fue un closer. Que nunca closeó, pues, literalmente. Lo formé yo como setter en su momento. Eh, y después te vende la formación de closer por chat. Es una hipocresía increíble. Y encima la gente es tan tonta que le sigue comprando el pobre vago. Pero bueno, en fin. Moral cero. Bien, moral cero. Algo que no comparto. Pero bueno, mi problema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo formo a alguien, no formo solamente como closer, por ejemplo, en este momento, sino que lo formo como closer, como director comercial, y les doy un abanico de conocimientos en relación a esa área. ¿Por qué? Porque sé que yo cuando yo lo inserte, esa persona no va solamente a cerrar, sino que va a tener conocimiento de todo lo que es la dirección comercial, que es lo que yo hago básicamente. Va a tener conocimiento de otras cuestiones, hasta de marketing. ¿Pero es profesional en marketing? No. Sino que sabe y entiende que si el equipo de marketing o el content specialist hace esto, se tiene que hacer esto. Que si se corre anuncios, tiene que aplicarse esta estrategia de venta. Que si se usa ManyChat, ok, tengamos estos flujos. Que si no viene tan cualificado la gente, hagamos tal proceso de venta, tal proceso de nutrición, hasta las preguntas de calendario. Decime si no es una persona completa, de una, ok. Ahora, esa persona es más propensa a ser un MVP que ser un no MVP. ¿Por qué? Porque ya la habilidad, las capacidades, los conocimientos, todos los tiene. De hecho, un MVP es una persona que sabe lo que hace, lo quiere hacer, tiene toda la intención y sabe mucho. Bien, por ejemplo, los que vendían humos vendiendo formaciones de Growth Partner o Growth Operator, que buscan a personas que tienen mucho y ni siquiera te saben crear una oferta. ¿Me entendés? Entonces, de hecho, les hago literalmente algún día de estos, cuando ustedes quieran, les muestro el Notion de Biz como tal, que es literalmente, les enseñamos a cómo hacer onboardings. Imagínate, ¿es necesario como closer y director comercial? No. Pero, por ejemplo, el otro día entré en un negocio que estaba vendiendo cero a un low ticket, le reformulé la oferta, le cambié el precio de 200, 300 a $1000 y lo pasamos de un mes al otro a $10,000 por mes. Entonces, decime quién va a ganar más plata, un closer normal o un closer
que formé yo, que se formó como director comercial y tiene todas esas capacidades. Decime vos como dueño o dueña de negocio, ¿qué te va a convenir más? ¿Contratar a un closer solo o a un closer formado en BIS? Decímelo vos. Entonces, esto es simple. La persona tiene que saber, tiene que conocer y tiene que tener una intención específica. Es decir, esta persona que vas a contratar. Ahora, a la hora de insertar, ¿yo qué carajo hago entre tantas cosas, entre todas las cosas, para que esa persona sea un MVP para el negocio para el cual va a trabajar? De agencia de marketing, de lo que sea. De lo que sea. De e-commerce, de trading, de lo que sea. Primero que nada, tengo un handbook, un libro literalmente, la Biblia para hacer un proceso de contratación. Literal. Después tengo un documento y se le da un documento donde se le predetermina la visión, misión, este está mal. Visión, misión, políticas de la empresa, absolutamente todo adaptado a la empresa, obviamente al negocio. Un libro de expectativas. O literalmente se les da un onboarding. Se les da un onboarding y todo un proceso de objetivos, planificación concreta. Es más, les enseño yo mismo a saber poner objetivos en base a la empresa, en base a la facturación de la empresa, absolutamente todo, a crear ese paso a paso, a crear un IOD, un IOD, un IOD para lograr esos objetivos, para planificar, literalmente. Obviamente, idealmente tiene que haber un líder de ventas o un líder de área que es un director comercial, que ese closer lo es. Bien. Literalmente tiene que haber una obsesión por mejorar, que eso se lo transmitir vos como dueño o dueña de negocio, se lo transmite el líder y el resto del equipo, bien, y tiene que haber buena comunicación. Cuando todo eso, acá estoy mezclando temas de lo que tiene que hacer el dueño, de lo que hago yo y demás, bien, pero lo que voy es, tenés que hacer todo ese proceso. ¿Para qué? Es inviable no hacerlo, es decir, es necesario hacerlo. ¿Por qué? A ver, es necesario si querés escalar tu negocio, y si querés proyectarlo a mediano y largo plazo, y si querés en un futuro no hacer todo en el día a día del negocio. ¿Por qué? Porque es insalubre no delegar, es insalubre hacer todo vos, bien, y literalmente es imposible que escales. Entonces, ¿cómo delegás? Bueno, ya te dije las 4 personas que necesitas. Ahora, ¿cómo creás? A ver, podés contratar por 1.000.000 de lados. Hay desde schools hasta bolsa de trabajos, hasta Discord, lo que sea. Pero después también tenés que crear MVPs. Es decir, tenés que formar a esas personas para que sean MVPs. Y para que entren no a aprender y de acá 2 o 3 meses a rendir. No, entren desde el día 1 a ganar. Que es muy diferente. Ya sepan lo que tienen que hacer. Entonces vos no es que tenés que contratar y después empezar a darle de a poquito. No. Tenés que tener todo un paso a paso, un onboarding y literalmente un SOP creado, armado, desde el handbook hasta todos los documentos del paso a paso, todo el miro de presente, todo, absolutamente todo. Todo lo que vos creaste de onboarding para tu cliente, es decir, el pasito a pasito que vas haciendo en tu programa, en tu mentoría, en tu servicio, lo tenés que hacer para que cada persona que contrates lo lleve a cabo. Así vas a lograr crear MVPs. Ahora, ¿cómo? Eso lo vas a tener que hacer. Hacelo. Es más, si estás hoy viendo este video, empecé a hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que hacer. Entonces es mejor arrancar hoy que el año que viene. Ahora, si te querés evitar tener que hacer todo eso, manda un mensaje. Escriben por Instagram. Me borraron el Instagram, empiezan a seguirme. Háganme el favor de seguirme. O los invito a... no sé si favor, porque al final les conviene a ustedes seguirme a mí, pero los invito a que me sigan en mi Instagram. Pueden mandar mensajes. Por ahí hay gente que me escribe, che, Juli, yo te escribo en YouTube, te puedo hacer una pregunta, háganmela. Tengamos una reunión, veamos si te puedo ayudar. Te dejo el chivo de paso, un call to action, y ya. Al final no es querer venderte, al final es que admitas que necesitas ayuda y que seas ayudado. Bien, así que desde acá, este videito, ya el próximo video creo que lo voy a subir en unos 2 días, va a ser relacionado al tema, para seguir aportando desde ese lado. Y ya, te recomiendo que veas de nuevo este video, te recomiendo que me sigas, tanto en YouTube como en Instagram, y nos estamos viendo. Hasta luego, chau chau.